Hola, bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y el mundo. En nuestro último episodio empezamos a hablar acerca de viajeros y exploradores que llegaron a estas tierras buscando bienes arqueológicos. Para esta ocasión vamos a ubicarnos en el siglo XIX. México ha logrado su independencia, es un nuevo país y empieza a tener visitantes de todas partes del mundo. Quieren conocer las ruinas, pero también quieren llevarse parte de los bienes de este país. ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, vamos a conocerlos. El primer personaje del cual vamos a hablar llega en la década de los 30 en el siglo XIX y su nombre es Frederik Waldeck. Waldeck fue un explorador al cual a ciencia cierta no se sabe en qué año nació. Se dice que llega a México a sus 56 años y se fue a sus 70. De hecho, nos dicen sus biógrafos que murió hacia 1875 a la edad de 109 años. Waldeck va a venir a México para tratar de escribir una obra acerca de Palenque. Él vivía obsesionado con esa ciudad, tratando de buscar fama y fortuna. Va a llegar a Palenque, va a hacer sus investigaciones y va a elaborar su libro, el cual va a demostrar algunas imprecisiones en la obra de Antonio del Río. El libro de Waldeck se va a publicar en Francia y el título, traducido al español, sería Viaje pintoresco y arqueológico por la provincia de Yucatán durante los años de 1834 y 1836. En el año 2011, la doctora Esther Pastori publicó una biografía acerca de Frederik Waldeck, que es Jean-Frédéric Waldeck, artista exótico de México. Les recomiendo este libro. A continuación vamos a hablar de una pareja muy sui generis, un inglés y un estadounidense, Frederick Catherwood y John Stephens. Stephens era un abogado estadounidense que decidió emprender una carrera como escritor de libros de viaje. Se hizo de la pareja de un arquitecto inglés llamado Frederick Catherwood. Ambos emprendieron en la década de los 40 un viaje a Centroamérica y el sur de México. Entre 1839 y 1842 realizaron dos viajes y de ellos surgieron dos libros que son muy importantes dentro de la historia de la arqueología en México. Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, publicado en 1841, e Incidentes de viaje en Yucatán de 1843. Las obras de Stephens y Catherwood llamaron la atención tanto de aficionados como de expertos en la arqueología. En estos libros se logran avances importantes respecto a la cultura maya. De hecho, Stephens es el primero en categorizar como una cultura a estos pueblos. Las ilustraciones de Catherwood van a ser de las mejores que se hayan logrado en su época y sin duda serán las más veraces antes de la llegada de la fotografía. Stephen y Catherwood quisieron volver a trabajar juntos, pero no lo lograron. Stephens murió en 1852, mientras que Catherwood murió en 1854. Para conocer más acerca de estos dos personajes, les recomiendo el libro En busca de los mayas de Victor von Hagen. A continuación vamos a hablar de una pareja extraordinaria, un matrimonio que se dedicó a la arqueología y a investigar acerca de los mayas. El matrimonio conformado por Alice y Augustus Le Plongeon. Augustus Le Plongeon fue un hombre polifacético y muy controversial. Nacido en Francia, desde joven salió al mundo a buscar aventuras y fue así como llegó a Sudamérica, donde se interesa por la arqueología. Años después, al llegar a Londres, conoce a Alice, con quien se va a casar, y van a pasar cerca de 10 años explorando los territorios de Yucatán. Augustus era un autodidacta de la arqueología, medicina y fotografía, y se hacía llamar doctor. En sus aventuras por Yucatán va a tener dos conflictos con la autoridad mexicana. El primero, relativo a un chacmol que encuentra en 1875 en la ciudad de Chichén Itzá. Esta pieza trató de llevársela a Augustus a Estados Unidos y el gobierno mexicano le impidió su salida. El segundo caso es mucho más polémico y se conoce como el caso de las cargas explosivas en Uxmal, ocurrido en 1871. Augustus decidió irse a Uxmal y empezó a explorar la ciudad. Dio una entrevista a un periódico de Mérida y dijo en ese entonces que había tenido a bien dejar cargas explosivas en la ciudad en caso de que alguien osase llevarse sus tesoros. El gobierno de Yucatán le fincó responsabilidades penales, pero después descubrió que eran falsas
dichas cargas que había puesto. Pero eso dio pie para que las autoridades empezaran a preocuparse por los bienes históricos y prehispánicos de nuestro país, y eso marcó una pauta sumamente importante. Augustus morirá hacia 1808, olvidado y con mucha pena porque nunca se le reconoció su trabajo como arqueólogo. 2 años después va a fallecer su mujer, pero este matrimonio va a marcar una pauta de lo que será la investigación en las tierras yucatecas. Para 1988, el investigador estadounidense Lawrence Desmond publicó un libro que es una biografía de este matrimonio. Pueden buscar este libro con el nombre de A Dream of Maya. Para finalizar, hablaremos de un personaje que es importante no solo por sus libros arqueológicos, sino también por su obra fotográfica. Désiré Charnay, explorador y fotógrafo francés. Charnay se lanzó al mundo buscando no solamente piezas arqueológicas, sino las mejores imágenes que podía hacer. Viajó por el mundo, principalmente llegando a México, Madagascar, Chile, Argentina, Indonesia. Hacia México realizó 3 viajes, uno de 1856 al 61, otro de 1880 al 82 y un tercero para 1886. Es este segundo viaje el que es importante para este episodio. Charnay protagonizó un escándalo relacionado con la exploración de bienes arqueológicos. Pidió al gobierno mexicano la exportación de piezas para llevárselas al Museo de Trocadero en París. Sin embargo, este acuerdo tenía que pasar por la Cámara de Diputados, y es ahí en donde este acuerdo fue rechazado. Désiré Charnay, explorador fotográfico, es el nombre del libro que Keith Davis realizó acerca de la biografía de Désiré Charnay, otro libro que les recomendamos. Como podemos ver, todos estos exploradores y viajeros ayudaron a valorar el pasado prehispánico de México, pero también llevaron a que las autoridades mexicanas cobraran conciencia de esa importancia y se pusieran manos a la obra. A partir de esos momentos y a partir de finales del siglo XIX van a aparecer las primeras leyes de protección, y esto va a ser muy importante dentro de la historia de la protección del patrimonio cultural en México. Va a haber otras instituciones y va a haber otros esfuerzos por parte de las autoridades mexicanas, y de todo ello hablaremos en nuestros próximos episodios. Acompáñenos.